Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 23 de julio. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Hoy las principales noticias tienen signos opuestos. En el día con mayor número de contagios y muertes desde que inició la pandemia, con manifestaciones callejeras de comerciantes y personas que reclaman la apertura de las medidas sanitarias para seguir con sus emprendimientos, el gobierno anunció la reapertura del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para vuelos desde Europa, Canadá y el Reino Unido. La reapertura de los vuelos internacionales era un reclamo de todo el sector turismo y se concretará a partir del 1 de agosto próximo. La medida se anuncia con la promesa de aplicar los más estrictos controles de seguridad sanitaria a los viajeros de Canadá, de Europa y del Reino Unido. En esta reapertura quedaron excluidos los vuelos y los visitantes de Estados Unidos, que antes del inicio de la pandemia aportaban la mayor cuota de turistas hacia Costa Rica. Pero hoy Estados Unidos registra el mayor número de infectados del mundo, con más de 4 millones de contagios y 144.000 muertes a causa del coronavirus. A partir de agosto, los viajeros que quieran aterrizar en Costa Rica deberán llenar previamente un formulario epidemiológico. Deberán tener una prueba negativa de COVID realizada 48 horas antes de su vuelo y un seguro que los proteja en caso de necesitar hospitalización y hospedaje imprevisto. Como decíamos, hoy la pandemia llega al número de contagios y muertes más alto desde que inició. En las últimas 24 horas se registran 568 nuevos casos y 10 muertes. En total, la cifra de fallecidos por COVID ya suma 80 víctimas. Según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, hay 290 personas hospitalizadas y 49 de ellas están en cuidados intensivos. Hoy tenemos una amplia agenda de noticias, así que vayamos a ver nuestros titulares. Costa Rica reiniciará sus vuelos comerciales el 1 de agosto con trayectos limitados desde Europa. Los pasajeros deberán presentar prueba COVID negativa 48 horas previas al viaje y también se anunciaron cambios para zonas turísticas. Los nuevos casos de COVID-19 se dispararon y llegaron a su pico más alto con 768 en las últimas 24 horas. Fallecieron 10 personas más. Hospital Blanco Cervantes activó protocolo tras los 2 brotes de COVID-19 registrados. 83 funcionarios fueron aislados. Por segundo día consecutivo, los diputados analizaron punto por punto las mociones presentadas al presupuesto extraordinario del gobierno, que establece reducciones millonarias en el gasto público. Costa Rica abrirá sus fronteras aéreas para algunos vuelos internacionales a partir del próximo 1 de agosto. Inicialmente, solo se permitirán vuelos procedentes y hacia la Unión Europea y escalonadamente se irán habilitando vuelos de Canadá y el Reino Unido. Los vuelos desde Estados Unidos quedan excluidos en esta primera fase de la apertura. Nuestro compañero Andrés Ortiz nos amplía esta información. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, usted y a los televidentes. Así es, como usted lo acaba de mencionar, hoy se da el anuncio oficial por parte del gobierno de la apertura de la frontera aérea, en este caso por el aeropuerto Juan Santamaría, donde se habilitará el próximo 1 de agosto. Hay un tema importante, es que el gobierno plantea el compromiso de que se cumplan varios
varias restricciones para los viajeros y además también las medidas sanitarias que se tienen que cumplir en la terminal aérea, esto según el protocolo que ha establecido y que ha dado a conocer hoy las autoridades. Eso es lo que en ese caso tiene que cumplirse para los viajeros a partir del 1 de agosto. Veamos la siguiente información. Tal y como se había anunciado semanas atrás, Costa Rica abrirá su frontera aérea el próximo 1 de agosto. El aeropuerto Juan Santamaría recibirá inicialmente vuelos comerciales de la Unión Europea. Todos aquellos viajeros que embarquen en Frankfurt, Alemania y Madrid podrán ingresar al país. Gradualmente se permitirán vuelos también del Reino Unido y Canadá. Sin embargo, vuelos procedentes de Estados Unidos quedan aún excluidos de esta primera fase de apertura. Estados Unidos tradicionalmente ha sido el mercado más numeroso para la industria turística costarricense, entre un 45 y un 50% de los turistas antes de la pandemia venían a Costa Rica desde los Estados Unidos. Pero a eso me refiero un poco cuando mencioné que esta toma de decisiones es muy coordinada, es muy cuidadosa, en un contexto de presión. Uno tiene que ser muy cuidadoso con los pasos que da hacia adelante y permanentemente vamos a estar en ese análisis. En estos momentos consideramos que lo adecuado significa una apertura bastante limitada de las rutas y ese análisis proseguirá en las próximas semanas. Eso sí, quienes viajen a Costa Rica deben cumplir con una serie de requisitos antes de embarcar. Resultado negativo de la prueba PCR de COVID-19, 48 horas previas al viaje. Formulario digital epidemiológico de la Caja Costarricense del Seguro Social. Seguro de viaje que cubra alojamiento en caso de cuarentena y gastos médicos por enfermedad aguda. Las solicitudes presentadas por aerolíneas ante la Dirección General de Aviación Civil, esto significa menos de 5 vuelos por semana. Como pueden ver, es una apertura muy tenue, muy tímida, que nos permite poner en práctica todos los protocolos. Realmente se trata de pocos turistas por semana, pero es un paso en la dirección correcta. En otras oportunidades me he referido a que la apertura de los vuelos internacionales es necesaria como una señal para que para meses venideros el sector turístico internacional del cual dependemos y sobre el cual tenemos poco control pueda hacer su planificación. Los viajeros deberán aportar protección facial y cumplir con el protocolo de la terminal aérea. Protección facial, respeto al distanciamiento físico, desinfección en alfombras, toma de temperatura, seguimiento de cualquier otra instrucción sanitaria. Además, el gobierno anunció nuevas aperturas comerciales en cuanto al sector turismo a partir del 1 de agosto y para las zonas en alerta amarilla. Se podrán visitar playas de 5 de la mañana a 2:30 de la tarde y se permite la práctica del surf. Actividades al aire libre tales como caminatas, senderismo, canopy, teleféricos, paseos en balsas, actividades recreativas acuáticas y actividades recreativas aéreas. Responsabilidad de los costarricenses que puedan hacer turismo nacional y lo hagan con muchísima responsabilidad, siguiendo absolutamente todos los lineamientos del Ministerio de Salud. De los empresarios turísticos y colaboradores de empresas turísticas que adopten con rigurosidad los protocolos y de los propios turistas. A través de la Brigada Institucional de Verificación de Protocolos COVID-19, el ICT inspeccionará para que se cumplan con todos los protocolos establecidos. Una de las cámaras que ha señalado la necesidad de la apertura del aeropuerto Juan Santamaría y también de apertura de algunas actividades comerciales en el sector turismo es la Cámara Nacional de Turismo, y para eso nos encontramos con don Rubén Acón, su presidente, con quien vamos a conversar esta noche. Don Rubén, buenas noches. Tal vez si nos da la impresión y la versión de ustedes como Cámara del anuncio que se ha dado ya a conocer el día de hoy por las autoridades. Buenas noches. Buenas noches. Finalmente se nos escucha. Se anuncia ya la apertura de las fronteras aéreas a partir del 1 de agosto, así como la autorización de otros servicios turísticos. Ya era una necesidad urgente debido a que el sector ha estado prácticamente 5 meses con ingreso cero. Esta nueva oportunidad que se nos da de operar
la vemos con esperanza, entendiendo que va a ser poco a poco que se va a empezar a reactivar el turismo y que nos va a permitir mantener nuestros colaboradores trabajando. Don Rubén, vamos por partes, porque hay dos anuncios que hoy que implican directamente al sector turismo. El tema primero del aeropuerto. El gobierno plantea el protocolo que se va a seguir tanto para los viajeros antes de embarcar y enrumbarse en nuestro país, como para cuando lleguen aquí a la terminal aérea en Juan Santamaría. Es necesario también que las personas involucradas, por lo menos en este proceso, hagan cumplir esos requisitos y esos protocolos sanitarios para que esto pueda avanzar de la mejor manera, tanto el tema de la economía en el sector turismo como la atención de la pandemia en este momento. Así es, en la confección de estos protocolos, la Cámara, el sector privado estuvo participando activamente. Nosotros somos los más interesados de que esta apertura se haga de la mejor manera, ordenada, planificada y sobre todo con la mayor seguridad. Así que compartimos las medidas que se están estableciendo y nos responsabilizamos a cumplir los protocolos de seguridad COVID-19 en todos los diferentes subsectores, desde líneas aéreas, aeropuertos, transporte, hoteles, restaurantes y todos absolutamente estamos preparados para hacer este trabajo conviviendo con el coronavirus. Así que le damos gracias al ministro Gustavo Segura y al ministro Daniel Salas por esta apertura. Don Rubén, ahora en la otra parte del anuncio, ¿cómo garantizar que se van a cumplir los protocolos sanitarios en las actividades en las que hoy se anuncia que a partir del 1 de agosto se podrán nuevamente operar? Algunos ejemplos: senderismo, actividades acuáticas, actividades aéreas, todo ese tipo de actividades que ustedes abogaban porque se pudiera dar la apertura nuevamente. ¿Cómo garantizar desde ustedes como el sector que esas medidas sanitarias se cumplan al pie de la letra y así atender la pandemia en medio también de reactivar la economía? Bueno, históricamente el sector del turismo ha sido un sector serio, profesional, muy responsable. Adicionalmente a eso, repito, nosotros participamos en la confección de los protocolos, generamos la capacitación a todos los subsectores. Desde hace semanas estamos capacitando al sector, a los diferentes sectores con los diferentes protocolos, y además hemos, digamos que con una compañía privada, preparado una aplicación que nos va a permitir a través del celular darle seguimiento a cada uno de los protocolos, verificar que se estén cumpliendo y de esa manera garantizarle no solo al turista, sino también al colaborador que el protocolo se está cumpliendo para minimizar al máximo cualquier riesgo de contagio. Don Rubén, ¿se comprometen ustedes como Cámara a hacer el llamado y concientizar a los turoperadores que denuncien incluso a sus propios colegas que no cumplan con las medidas estrictas que en este momento se están estipulando? Efectivamente, en esto hemos hecho el llamado a cumplir estrictamente los protocolos y hemos buscado de alguna manera el apoyo de todas las cámaras sectoriales y regionales para que esto se haga de la mejor manera. Para nosotros es claro que la apertura es una oportunidad. Si no la aprovechamos, si empezamos a tener contagios, obviamente se va a tener que, digamos que volver al martillo, y eso no queremos. Así que yo estoy seguro que el sector tiene conciencia y va a operar de la mejor manera. ¿Tendrán algún momento o han planeado algún momento de reuniones, de análisis de lo que se va a ir haciendo conforme vaya pasando los primeros días de la apertura de estas zonas o estas actividades y también de la apertura del aeropuerto Juan Santamaría? Así es, la semana pasada tuvimos una reunión virtual, participaron más de 50 presidentes de cámaras en donde se tocaron estos temas y la idea es hacerlo periódicamente para ir tomándole el pulso a el nuevo crecimiento del turismo, de manera que podamos hacer cada día mejor las cosas. Gracias, don Rubén. Gracias a usted. Bien, don Rubén Acón es el presidente de la Cámara Nacional de Turismo
quien ya lo escucharon ustedes, que se comprometen a velar porque las medidas sanitarias se cumplan tanto en las nuevas actividades comerciales que se anunciaron que comenzarán a regir a partir del 1 de agosto, como también en el tema del traslado de turistas por el aeropuerto Juan Santamaría, en un tema relacionado con fronteras que se está desarrollando desde el día de ayer. Es un grupo de personas de nacionalidad nicaragüense que se encuentran en la frontera en Peñas Blancas. Eso sí, hay que aclarar, del lado nicaragüense están ellos, quienes no han podido ingresar a su país debido a que su gobierno les pide una prueba de COVID antes de hacerlo. Estas personas estaban en Costa Rica con algún tipo de estatus migratorio, decidieron regresar a su país, pero se mantienen ahí desde hace ya 2 días. La Policía Nacional está para evitar que se presente algún incidente en territorio nacional y por eso es que se mantiene el control. Veamos. Al parecer, este enfrentamiento con la policía de Nicaragua ocurrió este miércoles en la frontera norte en Peñas Blancas y en territorio nicaragüense. Ellos son parte de los 300 extranjeros de esa nacionalidad que llevan al menos 2 días en ese punto, esperando para que los dejen ingresar a su país. De acuerdo con la directora de Migración de Costa Rica, Raquel Vargas, ellos son extranjeros que tenían algún tipo de estatus migratorio en Costa Rica, pero decidieron retornar a Nicaragua. Sin embargo, les piden una prueba de COVID antes de ingresar. Tenemos cerca de 300 personas de nacionalidad nicaragüense en la frontera con Peñas Blancas. Estas personas en su gran mayoría tenían trámite migratorio o residencia en Costa Rica y han decidido hacer abandono del territorio nacional. Se encuentran con la noticia de la solicitud por parte de la autoridad sanitaria nicaragüense de la presentación de un examen de laboratorio COVID negativo para poder hacer ingreso a Nicaragua. Importante mencionar que la resolución de la autoridad sanitaria nicaragüense señala que todo viajero que desee ingresar a Nicaragua debe aportar el resultado de este examen de laboratorio. Así que indicamos a todas las personas, nicaragüenses o no, que deban hacer ingreso a Nicaragua, deben aportar este resultado de laboratorio. Tanto la Fuerza Pública y la Policía Profesional de Migración de Costa Rica se encuentran del lado nacional, resguardando para que no se presente ningún incidente en territorio costarricense. El martes por la noche Nicaragua permitió el ingreso de 30 de ellos, entre niños y mujeres. Este miércoles permitieron el ingreso de 2 personas más, quienes sí se hicieron la prueba de COVID. Estos grupos no forman parte de los traslados controlados que realiza Panamá, Costa Rica y Nicaragua desde Paso Canoas hasta Peñas Blancas. Hasta este jueves se ha controlado el paso de 800 nicaragüenses y para el sábado se realizará un nuevo traslado. Bien, por último, don Ernesto y televidentes, aclarar, y tal y como lo veíamos en la información, que estas personas nicaragüenses que están ahí en la frontera son totalmente aparte a los grupos controlados, las burbujas sanitarias controladas que se están haciendo ya desde hace varias semanas, desde Paso Canoas hasta la frontera en Peñas Blancas. Estos grupos son totalmente distintos en lo que se está desarrollando en este momento en la frontera. Don Ernesto, esta es la información que tenemos, regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz por esta información. Este jueves Costa Rica registró 768 nuevos casos de COVID-19 y 10 fallecimientos. El ministro de Salud, Daniel Salas, insiste en ser responsables con nuestras acciones para bajar la curva de casos. Este jueves 23 de julio se ha presentado el mayor número de casos de COVID-19 en el país. Se registraron 768 nuevas personas infectadas para un total de 13.129 casos confirmados. A la fecha hay 290 personas hospitalizadas, 43 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 26 a los 83 años. Y se suman 9 fallecimientos, todos hombres entre los 40 y los 94 años de edad,
edad. De ellos 8 son costarricenses y un extranjero, quienes en su mayoría padecían de hipertensión y diabetes. En total se contabilizan 80 muertes por COVID-19 con un rango de edad de 23 a 94 años. El ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que este viernes se brindará más información sobre el comportamiento de los casos de esta semana. Respecto al comportamiento de los casos de los últimos días, recordemos que durante todo este colapso, en realidad, que ha habido en el seguimiento de los casos, en la toma oportuna de muchas muestras, pues obviamente esto altera toda la parte logística de procesamiento de las muestras, y de hecho que mañana vamos a estarnos refiriendo a este tema con más amplitud de este comportamiento que hemos tenido en los últimos días. Salas además insistió a la población no bajar la guardia y continuar con el protocolo establecido, sobre todo en momentos donde hay un gran incremento de casos. Respecto al tema de las fiestas, como usted indica, aquí hay un asunto que es ineludiblemente responsabilidad compartida. Uno entiende que haya gente que eventualmente pues se siente cansada en medio de todo esto, pero aquí es importante porque cuando ese cansancio lleva al rompimiento de las burbujas sociales, estamos hablando justamente de vidas que están comprometiéndose. Y no las vidas de las personas que están participando ahí, es la vida de una población mucho mayor. Porque hemos dicho, si colapso de los servicios, no va a haber posibilidad de que todas las personas que se enferman gravemente y que ocupan unidades de cuidados intensivos vayan a tener esa disponibilidad. Entonces aquí siempre llamamos a esa responsabilidad compartida. Obviamente nosotros actuamos cuando vemos denuncias y tratamos de hacer lo que podamos. En realidad también hay mucha demanda en muchas líneas, no solamente en la atención de los eventos por fiestas, sino de múltiples situaciones que están pasando en estos momentos, además de todo lo que es la atención y seguimiento de los contactos y los casos que estamos tratando de ponerlos en la medida de lo posible en ruta de nuevo. En un plazo de 8 días se duplicó el número de muertes, pasando de 42 a 80, mientras que las hospitalizaciones por COVID-19 pasaron de 207 a 290, es decir, 83 personas más. La Asociación Bancaria Costarricense apoyará al sector turismo, uno de los más afectados por la pandemia. La oferta es de financiamiento con 0 intereses por un año. Hasta el momento se han readecuado el 67.7% de los créditos correspondientes a hoteles y restaurantes. Los 14 bancos públicos y privados que integran la Asociación Bancaria Costarricense anunciaron el lanzamiento del programa de reactivación turística Vamos a Turistear, con el fin de apoyar a las empresas que han resultado afectadas por la emergencia nacional generada por el COVID-19. Dicho trabajo se realiza en conjunto con el Ministerio de Turismo y el Instituto Costarricense de Turismo. Los bancos están aportando financiamiento con 0 interés hasta 12 meses. Además, aportarán $600,000 para publicidad y divulgación de la campaña con el objetivo de incentivar el turismo nacional y la generación de empleo. El sector bancario está comprometido con el sector turístico, que ha llevado la peor parte de esta pandemia que enfrenta el país. Por esta razón, la Asociación Bancaria está apoyando, entre otros, el esfuerzo del Ministerio de Turismo y el Instituto Costarricense de Turismo con el lanzamiento de la campaña Vamos a Turistear. Particularmente los bancos están aportando financiamiento con 0 intereses hasta 12 meses, apostando a la sustitución de turistas extranjeros por turistas nacionales para reactivar el empleo del sector turismo. Al 30 de junio, el sector bancario ha reestructurado 1.034.192 operaciones con un saldo de 6.8 millones de colones, lo que representa un 40% del total del saldo de la cartera de crédito del sistema bancario nacional y un 18% del Producto Interno Bruto. El esfuerzo debe ser de todos. Si realmente queremos sacar a Costa Rica adelante, y hoy los bancos dicen nuevamente presente, apoyando esta iniciativa que devolverá la ilusión a muchas familias y empresas vinculadas a la industria turística y que brinda oportunidad de descubrir Costa Rica apoyando a los costarricenses. En el caso particular del sector turismo, que ha llevado la peor parte de la crisis sanitaria que enfrenta el país, se ha readecuado el 67.7% de la cartera correspondiente a hoteles y restaurantes, que representa 2/3 partes del saldo.
Los casos de COVID-19 llegaron a un nuevo y alarmante pico en Costa Rica. Este jueves se registran 768 nuevos contagios. Vamos ahora a repasar los datos COVID dados hoy por el Ministerio de Salud. Como adelantábamos, hay 768 nuevos casos confirmados. El total de casos acumulados llega hoy a 13.129 desde que inició la pandemia. En ese mismo periodo ya hay recuperadas de la enfermedad 3.448 personas. Al día de hoy la caja registra 290 personas internadas en hospitales. De ellos, 43 están en cuidados intensivos. El lamentable saldo de fallecidos llega hoy a 80 personas, 9 en las últimas horas. La sección de cámaras viales es presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. A las 7:24 de la noche vamos a dar un repaso por el estado del tránsito en la capital. Lo que estamos viendo en primera pantalla es circunvalación en la rotonda de San Sebastián, que se ve completa y totalmente despejada de vehículos. Eso sí, el pavimento está húmedo y hay baja visibilidad. Ahora estamos viendo Ruta 1 en el sector de la General Cañas por el Hospital México, donde se ve una circulación de tránsito fluida, no hay congestionamiento, pero sí hay bastantes vehículos en la calle. Nos movemos ahora a la Ruta 39 por el sector de Atillo 8 en circunvalación. La ruta está muy despejada, se ven muy pocos vehículos circulando, hay alto acatamiento de la restricción vial, eso sí, el pavimento está completamente mojado y hay baja visibilidad. Nos movemos ahora al centro de San José, en la avenida 2, por el sector del barrio chino. Se ve completamente despejada la calle, hay muy pocos vehículos circulando, el pavimento está en condiciones resbaladizas y hay buena visibilidad. Corte. La sección de cámaras viales fue presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. A las 7 de la noche con 26 minutos hacemos la primera pausa comercial. Ya regresamos. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200.000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Juana Pereira encuentra sobre la piedra la imagen y de ahí se desarrolla toda la devoción que viene hasta hoy a todos nosotros. Se le puso Juana o lleva por nombre Juana, pero sí es un personaje que no está muy bien definido en el contexto del hallazgo de Nuestra Señora de los Ángeles. A la luz de la fiesta de la Virgen de los Ángeles siempre encontramos muchos peregrinos que vienen a dar esas gracias al Señor por la intercesión de la Virgen.
Marielos, una mujer que ha dedicado más de 40 años a recopilar y difundir la historia y costumbres de su pueblo guanacasteco. Me encanta haber hecho ese trabajo hace mucho tiempo. Hace más o menos 40 años empecé a hacer este trabajo de recopilación de la historia de Bagaces. En el mes de julio estrenamos La Chola de Bagaces en Documentales UNED. El sábado 25 a las 7 de la mañana y las 4 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias y vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense para el día de hoy. El precio del dólar en la compra, 579 colones con 78 centavos. El precio del dólar en la venta, 585 colones con 62 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. 2 brotes de coronavirus en el Hospital Nacional de Geriatría Raúl Blanco Cervantes obligaron a que 83 funcionarios y 26 pacientes tuvieran que recluirse en cuarentena. El contagio de COVID-19 en un hospital que atiende a personas de la tercera edad es particularmente delicado. Por esta razón, voy a conversar ahora con la directora de este centro médico, la doctora Milena Bolaños. Buenas noches, doctora Bolaños. Gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctora, los 2 focos de contagio que se detectaron están localizados en el laboratorio clínico y en el área de hospitalización. ¿Cuál es la situación en estos servicios? ¿Están funcionando? ¿Ya se esterilizaron? Sí, bueno, obviamente como usted bien lo indica, tenemos 2 brotes fundamentales en este momento. El primero es en el servicio de laboratorio, el cual pues en este momento tiene ya 4 funcionarios que están positivos. Eso nos ha implicado casi más del 50% del personal de laboratorio que tuvo que ser retirado a cuarentena. Obviamente estamos haciendo una desinfección absoluta del servicio de laboratorio, de todo el laboratorio clínico, tanto en el área de consulta externa como en el área de, básicamente de todo el trabajo de laboratorio. Y obviamente estamos tratando de reclutar la gente que nos va a venir a sustituir a todos esos funcionarios que fueron retirados. Esto sí afectó directamente la actividad del laboratorio, especialmente en el área de consulta externa, este jueves y viernes. Esperamos poder regresar a funciones normales el próximo martes, tomando en consideración que el lunes es feriado. Con respecto al área de hospitalización, también, obviamente, un cambio importante, porque en el área donde salieron los funcionarios positivos y los pacientes, es un área que se convirtió en un área de aislamiento y que además, obviamente, estamos desinfectando todos y cada uno de los cubículos a profundidad, porque es un área en donde mantenemos a los adultos mayores que tenemos en este momento en cuarentena, vigilando para que asegurarnos que no presenten ningún síntoma del COVID-19. Básicamente esa es la historia. Doctora Bolaños, el contagio o los contagios en hospitales geriátricos durante la pandemia dejaron terribles experiencias en Italia, en España, en Estados Unidos. ¿Cómo debe proceder la gente que atiende a sus adultos mayores en el Blanco Cervantes? Bueno, eso es muy importante. Nosotros estamos cuidándonos con todo el equipo de protección personal. Lamentablemente es inevitable que estemos todos expuestos como ciudadanos, tanto en nuestras áreas comunitarias como en el mismo trabajo, por la interacción que tenemos con diferentes personas, con los mismos funcionarios, ¿verdad? Y lógicamente en este momento, para la atención, usamos todo el equipo de protección personal necesario de los lineamientos básicos que tenemos en la institución. Obviamente, además de eso, mantenemos el distanciamiento social, el constante lavado de manos, para poder, hasta donde sea posible, prevenir este tipo de sucesos. Porque, como usted bien lo indica, con los adultos mayores el riesgo es muy alto.
¿Cómo debe proceder la gente que tiene que ir al hospital con sus abuelos, con sus padres? ¿Qué tiene para decirles a esas personas? ¿Tienen que tomar alguna precaución? ¿Deben ir? ¿Tienen que llamar antes? Creo que hay una cosa muy importante. Como bien nos ha indicado persistentemente el ministro desde que inició toda la pandemia, lo ideal es quedarse en casa. Y por supuesto, atender a las citas médicas que son importantes para dar el seguimiento, pero realmente lo importante es, hasta donde sea posible, no tener que asistir a los servicios médicos. Entonces, si es factible, como tenemos nosotros, que el seguimiento se les esté dando por llamada telefónica y lo que se tiene que ir a hacer es algún trámite al hospital, es mejor que no sea el adulto mayor, sino que sea algún familiar que se encargue de hacer ese trámite para proteger al adulto mayor de que no salga a la calle, ¿verdad? Obviamente, otra cosa importantísima es que el adulto mayor, para cuidarse, lógicamente, si tiene que salir, tiene que utilizar o mascarilla o careta y mantener, por supuesto, el distanciamiento físico de las personas que están a su alrededor y lavarse constantemente las manos cuando tiene que interactuar con áreas externas a su hogar. Eso es importantísimo, eso tenemos que mantenerlos todos. Y por supuesto, los cuidadores de los adultos mayores también tienen que estar atentos a hacer las mismas medidas para no ser ellos foco de contagio para sus adultos mayores. Creo que el mensaje más importante es que si lo que es necesario para ir al hospital, a cualquier centro de salud, es para un trámite, busquemos que alguien más haga el trámite por el adulto mayor para poder evitar que él tenga que entrar en contacto con un centro de salud. Si es indispensable o si es que el adulto mayor se siente mal, ahí sí es importante que acuda porque también no debemos evitar tener complicaciones de otras patologías. Entonces es importante, pues obviamente, acudir oportunamente en el caso de que no nos sintamos bien. Doctora Bolaños, ¿cómo descubrieron los focos, estos 2 focos, y si ya localizaron las fuentes de contagio? ¿Cómo comenzó? Sí, bueno, todo comenzó con los síntomas básicamente en funcionarios del personal de enfermería y posteriormente también en algunos usuarios en algunas de las usuarias que empezaron a tener fiebre. Ya obviamente se controló todo lo que se detectaron claramente los casos positivos y obviamente se controló completamente a través de la búsqueda de todos los contactos de esos funcionarios y usuarios positivos para poder entonces obviamente sacarlos y enviarlos a cuarentena, que esa era la parte más importante para poder tratar de controlar el brote. Muchísimas gracias a la doctora Bolaños. Ojalá que todos estén bien de salud en la medida de, por lo menos, que los síntomas no sean severos y que evolucionen de una manera controlada. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Hacemos una pausa comercial y enseguida regresamos. Quédese en la señal del 13. Las mociones presentadas. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. En nuestro espacio Arte 13, disfrute La Flauta Mágica de Mozart, dentro del Festival de Ópera Online. ¿Conoces a mi madre? Si eres la hija de la Reina de la Noche, sí. Sí, sí lo soy. El domingo 26 de julio a las 2:30 de la tarde, con repetición el viernes 31 a las 9 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Cuando el mundo está en pausa y todo parece detenerse, las luces se encienden, el pan se sigue horneando, la nube sigue almacenando, el agua sigue fluyendo, porque cuando el mundo desacelera, podemos ver a las personas que lo mantienen en movimiento. En este mes de julio, agradecemos la labor de nuestros técnicos esenciales. El INAES World Skills Costa Rica. El talento se mueve. ¿Qué hace Raxa?
Raxa desarrolla tecnología que aporta progreso y bienestar al país. Crea servicios innovadores hospedados en la nube, soluciones de Smart Cities, transformación digital y plataformas digitales para las empresas. Todo gracias a su personal especializado, con asesoría y soporte técnico calificado para sus clientes. Eso hace Raxa. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Las mascarillas se han convertido en un aliado contra la pandemia. Sin embargo, su uso también representa un obstáculo para la comunicación de las personas sordas, pues en ocasiones estas personas se apoyan en la lectura de los labios. Esta situación ha promovido el auge de distintos proyectos de mascarillas para solventar el problema. Nuestra compañera, la periodista Rita Valverde, se encuentra en Heredia y nos amplía sobre el tema. Buenas noches, Rita. Buenas noches, don Ernesto y compañeros. Tal y como usted lo dice, el uso de mascarillas y caretas ha sido obligatorio durante la pandemia. Sin embargo, estos objetos también representan una barrera de comunicación para personas sordas. Hoy nos encontramos en San José de la Montaña, en la casa de Mari Laura López. Ella se dedica a hacer mascarillas, pero especialmente ella elabora mascarillas para personas sordas. Vamos a conversar con ella en minutos, pero antes veamos la información que hemos preparado para ustedes. En tiempos de pandemia, las mascarillas son fundamentales para evitar la propagación del virus COVID-19, pero al mismo tiempo representan una barrera comunicativa para quienes dependen de la lectura labial. Es el caso de las personas sordas, quienes durante estos meses se han visto frente a situaciones incómodas. John Benach es uno de ellos. Él es una persona sorda. Sin embargo, puede comunicarse sin problemas mediante la lectura de labios. Esta es una de las situaciones incómodas que le tocó vivir. Los operativos de los tráficos me hicieron una parada. Pues que todo bien. Me atendió un tráfico. Lógicamente tenía con todos los protocolos, como mascarilla, etcétera. Y yo solicité que si podía bajar un poquito. Claro, no lo entendí porque como no escucho bien, me di cuenta como que el tráfico no quería bajar. Entonces, yo le pedí, por favor, que si puedo bajar. No había forma. Entonces, la única forma es utilizar una libreta o un lapicero. Lamentablemente, en mi vehículo no tenía este accesorio, ni libreta ni lapicero, pero el tráfico sí tenía. Yo exigí que me pudiera apuntar, como que no le dio mucha importancia. Y lógicamente me hicieron un parte. Benach cuenta que una solución que ha tomado frente a este problema es cargar una libreta para escribir lo que quiere expresar cuando se topa con alguna situación particular como esta. Sin embargo, no siempre la gente está anuente a hacerlo. La parte difícil es porque muchas de las personas que no me conocen o cómo realmente cómo se trata a una persona con discapacidad auditiva. Muchas de las personas creen que una persona sorda es porque no oye nada. No solamente esto, sino que su manera de actuar es diferente, su forma de comunicación es diferente. Por eso la gente no sabe cómo actuar a una persona sorda. Y hay que explicarles la situación, como por ejemplo bajar la mascarilla, pero ellos no entienden por qué es necesario bajar. Si ellos no saben que nosotros tenemos la habilidad de leer la lectura labial. Por eso mucha gente no se opta a quitar o nunca nos hacen caso en bajarlo. Un caso similar es el de Yanina Ramírez, quien también es sorda y su comunicación es a través de la lengua de señas costarricense lesco y la lectura de labios. Ella contó a Costa Rica Noticias que en una ocasión acudió a un restaurante de comidas. Le solicitó al mesero que se bajara la mascarilla, pero no accedió. Yanina contó que ella hizo su orden, suponiendo que él le había entendido correctamente. Sin embargo, no fue así y le dio un plato menos de la orden. Ambas personas hacen un llamado a la población en general para que si en algún momento se topan con alguna situación o personas como estas tengan consideración de su situación y dificultades con la comunicación.
Para ampliar sobre este tema nos encontramos en San José de la Montaña, en la casa de Marilaura López. Ella se dedica a hacer mascarillas, caretas y en especial mascarillas para sordos. Vamos a conversar esta noche con ella. Muchas gracias por estar con nosotros, Marilaura. ¿Cómo nació esta idea? Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Esta idea, bueno, yo soy fisioterapeuta de profesión, pero debido a la pandemia, como yo trabajo por servicios profesionales, se vieron reducidos mis ingresos económicos. Entonces buscamos un emprendimiento que nos ayudara en esta situación. Entonces fue ahí donde comenzamos con la idea de las mascarillas. Estas mascarillas, digamos, comenzamos a trabajar las mascarillas lisas, ya luego sublimadas y también, en este caso, las que son mascarillas para sordos, que son especiales, al igual que el material que se utiliza para las caretas. ¿Cuál es la diferencia que tienen, por ejemplo, estas dos mascarillas, una con ventanilla y otra con tela lisa? Sí, digamos, por ejemplo, el material es el mismo, el material es un material antifluidos, quirúrgico, que es lavable, es reversible, se puede utilizar en cualquier situación. La diferencia es que la mascarilla para sordos tiene una abertura que se coloca un plástico que es especial, que es como el de las caretas, que lo que nos va a permitir es una abertura para poder ver las gesticulaciones faciales cuando se habla. Y así eso nos permite una comunicación en estas personas. La mayoría de gente, bueno, a las que se han dedicado a hacer mascarillas los hacen lisas, pero ¿de dónde viene esa idea usted de hacer estas mascarillas para personas sordas? Sí, esta idea vino de cuando se estaba haciendo la venta de las mascarillas, un paciente de mi mamá vio la necesidad, debido a que él es sordo, para poder comunicarse con su familia y con su entorno laboral. Entonces nos solicitó unas mascarillas que se pudiera ver la forma de gesticulación y poder comunicarse a través de los labios. Entonces por eso se realizó estas mascarillas. ¿Cuánto varía el precio, por ejemplo, entre una mascarilla lisa y una con esta ventanilla? Por ejemplo, una mascarilla lisa de las que nosotros vendemos tiene un costo de 1.500 colones. Cuando son para sordos tiene un costo de 2.500 colones debido al precio, digamos, que tiene las partes de la careta plástica. Y cuando es sublimado un costo de 3.500 colones. Si alguien quisiera conseguir estas mascarillas, ¿cómo puede hacerlo? Nos pueden contactar por cualquiera de nuestras redes sociales, en Instagram o en Facebook, en Mascarillas Stay Safe Costa Rica. Ahí pueden hacer los pedidos de acuerdo al tamaño, las medidas o algunos parámetros especiales que requieran. Estas mascarillas igual tienen distintos tamaños. Sí, tenemos diferentes medidas, desde los 3 años, 3 a 5, 5 a 7, 7 a 9, para mujer, para hombre, para adulto, para la parte XL, hay diferentes medidas. Y todas estas llevan sus especificaciones. Finalmente, ¿cómo se siente usted al saber que está contribuyendo a aliviar un problema de estas personas sordas que tienen una barrera con el uso de estas mascarillas? Sí, esto es muy importante debido a que les va a permitir facilidad a la hora de comunicarse para que no sea una barrera para comunicarse con las otras personas y ellos también poder tener una mayor interpretación de lo que la otra persona esté diciendo. Muchísimas gracias a Marilaura por esta entrevista. Volvemos con ustedes al set donde tienen más información. Muchas gracias a nuestra compañera Rita Valverde. Los diputados aprobaron esta tarde en primer debate el segundo presupuesto extraordinario que contiene recortes a instituciones públicas y que financiará el bono Proteger para 200.000 personas afectadas por la pandemia. Previo a la votación, el presidente Carlos Alvarado dijo que el país se encuentra en un punto en donde cualquier recorte duele. Con 48 votos a favor y 1 en contra, el plenario legislativo aprobó en primer debate este jueves el segundo presupuesto extraordinario del 2020. En este plan de gastos, el gobierno planteó inicialmente un recorte cercano a los 328.000 millones de colones, tomando en consideración una pérdida en sus ingresos por 1.2 billones de colones. Sin embargo, en el plenario los diputados hicieron varios cambios, que sumaron cerca de 17.000 millones de colones más al plan de gastos del Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, se frenó el recorte de 934 millones de colones a los 10 cantones productores de banano, y luego de una gran discusión, se acordó mantener 2.800 millones de colones a las asociaciones de desarrollo comunal y 14.000 millones de colones para el Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares
con el fin de financiar proyectos y obras de bienestar social. Y en el presupuesto extraordinario metieron ese recorte muy fuerte en perjuicio de las asociaciones de desarrollo que forman parte del sector social y que cumplen una labor fundamental, que ya habían sufrido un golpe muy duro en el presupuesto ordinario. Estamos hablando de una institución con un altísimo superávit y además que tiene colocado en instrumentos financieros más de 20.000 millones de colones, que perfectamente podría utilizar para poder hacer estas inversiones que hoy se reclaman que estarían siendo descontadas, cuando lo cierto es que ahí hay capacidad de inversión, hay disposición de recursos ya en lo que tienen en las arcas de la institución, con lo cual podrían trabajar. Por eso estoy convencida de que hay que gastar en lo prioritario. El gobierno debe de recortar lo esencial, debe recortar lo no esencial, debe dar el ejemplo. Yo estoy totalmente convencida de lo que han defendido mis compañeros y compañeras diputadas. Pero también estoy clarísima de que falta mucho por venir y las dificultades van a ser muy grandes. Y puede llegar el momento en el que tengamos que escoger únicamente que lo esencial sea salud y alimentación. Por su parte, el presidente de la República, Carlos Alvarado, manifestó previo a la votación del presupuesto que el país llegó a un punto en el que cualquier recorte duele. Estamos en un punto donde si recortamos aquí, perdemos allá. Como lo hemos visto en la discusión del presupuesto de la República. Yo creo que ya llegamos a ese punto donde cualquier recorte te duele por algún lado. Ya aquellas discusiones que decían corte viajes, ya todo eso está afuera, ya no hay nada de eso. Ahora cualquier corte toca algo sensible y por eso también la gente que se manifiesta. Ya estamos en ese punto. Este presupuesto extraordinario contiene una partida por 90.000 millones de colones para financiar el bono proteger a 200.000 personas. 45.000 millones de colones destinados a la Caja Costarricense de Seguro Social para compensar la reducción de la base mínima contributiva y 3.000 millones de colones para las pensiones del régimen no contributivo. Por otro lado, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, aprobó un nuevo crédito por $300 millones para Costa Rica, con el fin de mitigar los efectos generados por la pandemia, reforzar la sostenibilidad fiscal y mantener el desarrollo bajo en emisiones de carbono. Vamos a hacer ahora una breve pausa comercial y ya regresamos con más información. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrá solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. Ahora 196 años de la integración, de la elección del Partido Nicoya Costa Rica, de la Patria por Nuestra Voluntad, celebración especial en Café Nacional. Uyuyuy, Bajura. No se pierda este viernes Café Nacional, que tenemos un programa dedicado a la hermosa provincia de Guanacaste. El amor, uno de los sentimientos más profundos, nos lleva a diferentes historias en Cine en Cortos. El jueves 23 de julio a las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un viaje por 200 años de historia, donde se entremezclan sociedad, política y economía. Diálogos del Bicentenario, con la conducción de Evelyn Fasher y destacados invitados de diferentes ámbitos del quehacer nacional.
todos los lunes a las 9 de la noche por 13 Costa Rica Televisión. Sindicatos, organizaciones civiles y hasta municipios salieron a la calle hoy a pedirle al gobierno y a los diputados por la crisis económica que viven a raíz de la pandemia. Las calles de nuestro país se han convertido en la trinchera de batalla de varias organizaciones, municipalidades y sindicatos. Muchos de estos durante la última semana han salido a marchar, otros lo han hecho en bicicletas y algunos en automóviles. Los movimientos sociales se han dado en varias vertientes, ya que mientras unos piden la reapertura de negocios, otros solicitan que no se toque el presupuesto de los municipios en la Asamblea Legislativa y otros aseguran que no tiene que señalarse al sector público como el culpable de la crisis económica que se vive y menos buscar que sea la única solución. No más cierres, de verdad ya nosotros necesitamos que se pongan serios con nosotros, no más cierres, necesitamos un horario real, un horario continuo que ya era el que estaba estipulado en semanas anteriores y que fue interrumpido de manera brusca, que eso provocó que nosotros estamos al borde de la quiebra hoy el día de hoy. O sea, hay muchos bares y muchos restaurantes que están al borde de la quiebra. Nosotros estamos solicitando no la ley seca, ¿verdad? Y también queremos hacer valer nuestro derecho de que nosotros como bares, restaurantes, discotecas generamos empleo. Es por el verdurero, es por el carnicero, es por la persona que cuida autos, es por todas esas personas que trabajan con nosotros. Tenemos grandes dificultades porque están poniéndole a los componentes salariales, los están eliminando, están tirando gente a la calle. Tenemos un nivel de desempleo de más de un 50% en este momento. Hay grandes dificultades para conseguir trabajo en Costa Rica. El sector público está viendo cómo prácticamente se le están poniendo impuestos al salario y están eliminando componentes salariales. Hoy es por indignación que salimos a la calle, es una primera caravana y le pedimos a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo que por qué impuestos solo a la gente que menos gana, por qué no le ponemos impuestos al gran capital. ¿Por qué no le ponemos impuestos a las empresas elusoras y evasoras fiscales? ¿Por qué no ha salido ningún proyecto para que los grandes ricos de este país paguen como ricos y que el pobre pague como pobre? Con este recorte a nivel de la Municipalidad de Desamparados significarían 432 millones de colones menos, lo cual debería de hacer toda la obra que estamos haciendo y prácticamente solo teníamos para los gastos operativos y salarios, digámoslo así, y entonces teníamos un descuido total y un abandono a la red vial cantonal. Para el próximo lunes, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, saldrá a manifestarse en sus vehículos. Junto a ellos se espera, en caso de que el gobierno no acepte una reapertura, que se sumen miembros de plataformas tecnológicas y otras organizaciones. El diputado liberacionista Wagner Jiménez presentó un proyecto de ley que propone la creación de un bono de conectividad dirigido a estudiantes de escasos recursos que no tienen internet. La iniciativa se basa en una sugerencia que hizo Roberto Sasso, especialista de información, durante una entrevista con Costa Rica Noticias. La pandemia ha puesto en evidencia de una manera mucho más marcada la brecha digital que existe entre quienes viven en zonas rurales y urbanas, así como entre quienes tienen mayor cantidad de recursos y quienes no. A raíz de esta desigualdad, el diputado Wagner Jiménez del Partido Liberación Nacional presentó un proyecto de ley en el que propone la creación de un bono de conectividad estudiantil, a partir de recursos económicos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, FONATEL. Con este bono se buscaría financiar los costos de conectividad para estudiantes de escasos recursos de escuelas y colegios públicos. La Nación nos ha advertido sobre un crecimiento exponencial de la brecha digital en Costa Rica con la llegada del COVID-19. Significa que más de 500,000 estudiantes hoy no tienen acceso al Internet para poder cumplir con los programas educativos. Y es en ese contexto que el día de ayer las señoras y señores diputados, más de 25, me acompañaron en la presentación de un proyecto para crear el bono de conectividad para la educación, que tiene como propósito ayudarle a las familias más pobres y a los educadores que trabajan en zonas rurales y en lugares de alta vulnerabilidad y marginalidad. Esta iniciativa surgió a partir de una sugerencia que hizo el máster en Ciencias de la Computación por la Universidad de Essex, Roberto Sasso,
durante una entrevista con el director de Costa Rica Noticias, Ernesto Rivera, el pasado 7 de julio. La idea fue acogida por el programa Estado de la Nación como una solución para cortar la brecha de conectividad. Estamos esperando que muy pronto esta iniciativa se convierta en ley de la República para no continuar esperando las políticas que tiene la SUTEL, el MISIT y otras entidades que durante muchos años no han logrado llevar el Internet ni a las escuelas, ni a los colegios, ni a los hogares. Por tanto, nosotros creemos que la llegada del COVID va a cambiar la forma en la que se está enseñando en nuestras aulas, en las escuelas y colegios, y ahora que estamos en una crisis sanitaria donde han mandado los niños y los jóvenes para sus casas, es de capital importancia que el Estado costarricense apoye con conectividad a las familias más pobres para que también se cumpla el derecho a la educación pronta y cumplida. El proyecto ya cuenta con el apoyo y firma de varios diputados de distintas fracciones. Se prevé que la discusión antes de que llegue al plenario legislativo sea asignada a la Comisión de Ciencia y Tecnología. A las 7 de la noche con 59 minutos llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? Enseñarles que sus genitales son partes privadas. Nadie tiene derecho a tocarlas. Y nadie